Amén. Bueno, saque su Biblia y ahí en su boletín hay un espacio para tomar notas. Los jueves he decidido no darles bosquejo, ¿está bien? Vamos a entrar a la Biblia, acostúmbrese a traer su Biblia el jueves. El domingo tenemos bosquejo porque hay mucha gente que nos visita y no tienen Biblia, pero ustedes creo que sí tienen una. Y las puedes traer, sácala ahí del lugar escondido donde la tienes y quítale el polvo y te la traes a la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Sí? Ahí saqué un lápiz y vamos a ir tomando algunas notas sobre las cosas que el Espíritu Santo pueda comenzar a hablarles a ustedes. Yo creo y confío en el Señor que este estudio en el libro de los Hechos nos va a abrir paso hacia cosas milagrosas en nuestra vida. Y estoy creyendo que este lugar se va a llenar de personas contagiadas por ustedes, contagiadas por el poder de Dios que fluye a través de su vida y de lo que usted está aprendiendo y cómo estás creciendo en la profundidad de la palabra de Dios. Entonces, sabemos que las joyas no se encuentran en la superficie, se encuentran profundas en lugares tal vez difíciles de llegar, pero cuando llegas encuentras ahí joyas que pueden ser de un enorme valor para tu vida. Y eso es lo que espero durante nuestro tiempo juntos, que mientras sondeamos la palabra de Dios, Dios pueda darte esas joyas de principios que pueden transformar tu vida. Hoy continuamos nuestro estudio sobre el libro de los Hechos. La verdad es de que no sé cuánto tiempo vamos a estar en el libro de los Hechos. ¿Está bien si avanzamos poco a poco? Una vez prediqué el libro de Mateo, me tomó 3 años. Espero que no tome 3 años. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu Santo, amén. Ya se asustaron varios, o sea, 3 años. No, espero que al final de este año lleguemos a una conclusión del libro de los Hechos. Sin embargo, yo creo que es importante sondear las Escrituras. Creo que como iglesia es vital que estudiemos este libro, porque nos relata el comienzo de una nueva era. Una de las cosas que me han sucedido a mí, que han sido una de las cosas más maravillosas, fue el presenciar el nacimiento de mis hijos. Aunque intelectualmente yo sabía lo que iba a acontecer, otra cosa es experimentar personalmente el acontecimiento. Algunos hombres se desmayan. Yo no me desmayé, yo estaba muy emocionado sobre el hecho de poder ver a mis hijos nacer. Este bebé que por 9 meses había existido en una dimensión muy protegida dentro del vientre de la madre, sale y entra a una nueva dimensión de vida que desconoce por completo. Y primero la cabeza, luego el cuerpo entero comienza a experimentar algo totalmente nuevo. Y Jesucristo, al morir y al resucitar de entre los muertos, viene y abre paso para que el cuerpo de Cristo, esto es su iglesia, pueda entrar a una nueva dimensión de vida. Este suceso es lo que encontramos en la primer parte del libro de los Hechos, el nacimiento de la iglesia. Algo que antes no existía, ahora llega a existir. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de los 40 días en los cuales Jesús anduvo en la tierra después de su resurrección.
Y meditamos en la inferencia que Lucas hace en su introducción en cuanto a Jesús y cómo comenzó Él a hacer cosas y a enseñarnos. Y concluimos que lo que Jesús comenzó a hacer, Él quiere continuar haciéndolo hoy a través de tu vida, a través de ti. Y hoy queremos hablar de la enseñanza de Jesús después de la resurrección. Y quiero que regresemos a leer los primeros 3 versículos y quiero anclarme hoy en el versículo 3. Dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 1 de Hechos que en el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ya mencionamos que Teófilo quiere decir amante de Dios, y puede ser que era una referencia a todos nosotros o era en particular una persona a la cual se dirigía Lucas, el médico. Versículo 2 dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Me declara una vez más la importancia de velar por el futuro, porque Él no simplemente se fue, sino que dejó instrucciones de lo que debería suceder después de su partida. Y Él pasó la mayor parte de su tiempo capacitando líderes. Es interesante que no pensamos en esto. A veces pensamos que Él pasó la mayor parte de su tiempo predicando y sanando enfermos, pero la verdad es de que Él pasó la mayor parte de su tiempo con estos 12, capacitándolos para que estuvieran listos, para que cuando Él se fuera, ellos asumieran el ministerio y pudieran avanzar el reino de Dios. Y es lo que nos confirma aquí la Escritura. Hasta el día que fue recibido arriba, y por medio del Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que Él había escogido. El versículo 3 dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente ¿a qué? Al reino de Dios. En la primera parte del versículo 3, observamos la veracidad de su resurrección, comprobada por muchas evidencias convincentes. Era obvio que Jesús quería que no hubiera ningún tipo de confusión en cuestión de la resurrección, para que quedara bien cimentado que lo que Él había profetizado llegaba a su conclusión y a su cumplimiento en la resurrección de entre los muertos. Y en 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 3 al 8, encontramos nosotros las diferentes personas que lo vieron y las evidencias que Él dejó de su resurrección. Léalo conmigo, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció, ¿a quién? A Cefas, también Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, no este Jacobo que está aquí, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Este es el apóstol Pablo hablando, y él también conoció a Jesús en el camino hacia Damasco, y ahí él tuvo un encuentro con Jesús personalmente, y dice, yo fui el último, el cual tuve esa interacción con el Señor. Aquí tenemos algunas de las apariciones durante estos 40 días, que incluye una con 500 personas en una ocasión. Esta ocasión probablemente fue en el Monte de los Olivos, el día que ascendió al cielo.
En otras palabras, Él no anduvo a escondidas. Todo el mundo lo vio. Y Él dio testimonio a un gran número de personas para que no fuera solamente el testimonio de uno o de dos, sino que todos lo pudieran ver ya como el Cristo resucitado, y después todos estos lo vieron ascender al cielo. Yo no sé usted, pero qué glorioso día ha de haber sido ese, que usted pueda ver al Señor ascender enfrente de sus propios ojos. Wow. No puedo imaginarme la exuberancia en el corazón de todos sus discípulos al ver al Señor, que lo que en verdad Él había prometido, Él lo había cumplido. Y es necesario que nosotros vayamos a la segunda parte, porque la segunda parte del versículo 3 nos habla acerca del mensaje. Y el mensaje de Jesús, de acuerdo a la segunda parte del versículo 3, es el reino de Dios. Lo que Él les habló, el tema de su mensaje durante este tiempo, se centró en el reino de Dios. Quería que no hubiera ninguna duda sobre esta nueva era que estaba por comenzar. Y esta nueva era era la era del reino de Dios. No solo fue su tema favorito mientras estuvo aquí en la tierra predicando, sino que fue el centro de su enfoque en esos 40 días antes de que ascendiera. Él sabía que antes de que Él fuera a sentarse a la diestra de Dios Padre, tenía que asegurarse que todos supieran la importancia del reino. Lo triste para nosotros hoy es de que la iglesia desconoce el reino. Eso es lo triste, que Jesús puso tanto énfasis en el reino, y sin embargo el pueblo de Dios todavía no sabe caminar, andar dentro de esta nueva era, dentro de esta nueva dimensión del reino de Dios. Y es mi deseo que la iglesia en el camino podamos ser expertos en el reino. Y necesitamos conocer, porque Jesús quiere enseñarte cómo vivir una vida de victoria y de poder, que caminemos en nuevas dimensiones de la llenura del Espíritu Santo, que tú y yo podamos comprender la magnitud de todo lo que Dios quiere hacer y lo que Él está haciendo ya en el reino de Dios. Y que nosotros podamos entrar dentro de esta dimensión y aprender a movernos en esta dimensión para obtener al máximo todo aquello que Dios quiere que tengamos. Y es necesario entonces que usted y yo comprendamos el significado del reino de Dios, debido a que hoy hay mucha confusión en cuanto a esto. Frecuentemente se usa para describir cualquier cosa referente al cristianismo o a la religión cristiana. El reino de Dios también se usa para referirse a la iglesia muchas veces, o a cosas espirituales, y decimos, sí, cuando habla del reino está hablando de la iglesia. Otros usan el pasaje de Juan 3:5, donde Jesús dice, en verdad os digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y por el hecho de que sabemos que si una persona no nace de nuevo, no puede ir al cielo, asumimos que el reino de Dios se refiere al cielo. Entonces algunos concluyen de que el reino de Dios tiene que ver con la fe cristiana en general, o en el cielo, un día que muramos vamos a ir allá al reino de Dios. Otros dicen, no, es la iglesia y la expansión de la iglesia que es el reino de Dios. Pero encontramos nosotros que el reino de Dios es mucho más que esas cosas. Incluyen eso, sí, pero abarca mucho más que esas cosas. Jesús vino a predicar un mensaje, y el mensaje que Él lo llamó el Evangelio son las buenas nuevas del reino. Que tú y yo tenemos que predicar este mismo mensaje, el mensaje del reino de Dios. Pero no sabremos qué mensaje si no sabemos qué es el reino. La esencia de ese mensaje es de que una nueva dimensión
Dígalo conmigo, una nueva dimensión de dominio ha entrado en el escenario de la humanidad. Que estamos hablando de algo que es diferente a lo que por naturaleza nosotros vemos. Y la razón por la cual Jesús predicó ese mensaje con autoridad y lo confirmó con poder fue porque no puede existir un reino sin un rey. Y por el cumplimiento de las Escrituras, el rey llegó. Y el rey es Jesús. Y la razón por la cual el reino de Dios podía comenzar a manifestarse en poder en la tierra es porque el rey estaba presente en la tierra hoy. Jesús está presente hoy, no físicamente, pero a través del Espíritu Santo, Él sigue presente hoy a través de su iglesia. Y antes de este tiempo, lo único que había eran representaciones simbólicas del dominio del Dios viviente. Esas representaciones fueron vistas en forma notable a través de los reyes de Israel. Los reyes de Israel eran una figura de lo que había de venir. Por eso cuando un rey de Israel surgía, comenzaba a tomar posesión de territorio, físicamente hablando. Y el dominio de Israel comenzaba a ejercer en el mundo y comenzó a ser reconocido por todos los demás porque comenzaba a expandirse y a crecer. Por eso vemos una constante guerra, una constante conflicto, porque viene un simbolismo de que el reino de Dios se conquista. De que no viene por sí solo, que tenemos que expandirlo con fuerza, pero no es la misma fuerza que ellos usaban. Pero vemos el simbolismo de la conquista, por ejemplo en David y aún en Saúl, que comenzaron a ejercer dominio y a ensanchar su territorio de tal manera que se convirtieron en un pueblo poderoso. Ellos eran el pueblo de Dios. Y podríamos llamar a Israel el reino. Pero el reino es más grande que Israel. Aún es más grande que la iglesia. El reino de Dios tiene que ver con su soberano dominio en todo el universo. Ahí está. Apúntenlo por algún lado. Porque ese es el reino. El reino de Dios tiene que ver con su soberano dominio en todo el universo. Ese es el reino de Dios. Pero hay un dilema en cuanto a lo que nosotros sabemos. La soberanía de Dios que domina todo el universo ha sido sujetada en un solo lugar en el universo. Es decir, que Dios ejerce su poderío, su autoridad en todo el universo con la excepción de un solo lugar. Y ese lugar es la tierra. En otras palabras, que solo hay un lugar que en el universo donde Dios no ejerce su soberanía o su dominio, y es aquí, en la tierra. No es que Él no tenga el poder para ejercer su dominio, sino más bien está sujeto a las leyes que gobiernan a este planeta. Leyes que Él mismo estableció, es decir, que Él lo quiso así, que a Dios le plació hacerlo de esta manera. Que las leyes que Él estableció para este planeta fueron que el hombre pudiera o podría en el planeta tener dominio bajo la autoridad de Dios. Es decir, que el plan de Dios fue darle el dominio a su creación o a los hombres, para que en conexión con su relación con Dios pudieran gobernar toda la tierra. Ese fue el plan de Dios original. Siempre y cuando el hombre ejerciera dominio con una relación de fidelidad con Dios, no solo el hombre iba a beneficiarse, sino que también toda la tierra iba a experimentar un orden de bendición divina.
y continuaría en armonía con la creación, así como el Creador lo diseñó. En otras palabras, Dios le dio al hombre el dominio del planeta. ¿No lo crees? Ve la escritura, Génesis 1, 26 al 28. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza ¿qué? Dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, ¿sobre qué? Sobre toda la tierra. Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sigue diciendo la próxima filmina. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hombre los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer ¿qué? Dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios le dio al hombre dominio. Dios vive siempre por medio de sus pactos, es decir, que cuando Dios hace un pacto, Él nunca lo viola. Los pactos de Dios son firmes y estables. Y Dios hizo el pacto de que este planeta fuese gobernado por el hombre. Pero cuando este pacto fue violado, es decir, cuando el hombre peca, no solo perdió el hombre su dominio sobre la tierra, sino que al hacer esto el hombre entregó a la serpiente el dominio de la tierra. Y por ende el dominio de la tierra el día de hoy está en las manos de Satanás. Porque el pecado le dio licencia para que asumiera esta postura. Y por consecuencia la tierra ha dejado de funcionar con el orden que Dios originalmente intencionó. Hoy en día le atribuimos culpa a Dios por los desastres naturales y decimos son actos de Dios. No son actos de Dios. Son actos del dominio del chamuco. Es el pecado infiltrado que ha corrompido el orden que Dios estableció. Esta no era la forma que debería de ser. Las cosas no deberían moverse de esta manera. Esto no fue la idea de Dios. Y culpamos a Dios por los terremotos, los huracanes y todo tipo de calamidades. Pero el motivo de estos actos tienen su raíz en el dominio de Satanás. Ahí le dice que él vino ¿a qué? A matar, hurtar y destruir. Esa es su función. Y si él está encargado, entonces lo que él quiere hacer con su dominio es matar, robar y destruir. La agenda de Satanás es bien clara. Otra vez, ¿cuál es? Y cuando usted ve su vida y cuando usted es atacado, la intención es bien clara. La intención de Satanás es matarte. Y si no puede matarte, va a matar lo bueno en ti. Mata tu fe, mata tu bienestar, mata tu salud. Y viene a robar. ¿Qué roba? Te roba la felicidad, te roba el gozo, te roba la alegría, te roba el deseo de vivir. Te roba las cosas buenas que Dios te ha dado. Y destruye lo que construyes tú con esfuerzo y mucho trabajo. ¿Y cuántos saben que en un minuto un pecado destruye todo? Una mala decisión derrumba toda la casa. Esos son los actos del dominio del diablo, del Satanás. Es contra ese dominio que nosotros luchamos. ¿Está conmigo esta noche? Y como iglesia tenemos que saber, porque a veces que nosotros le echamos la culpa a cosas que no tienen la culpa. Oh, Dios usa a situaciones o a veces usa personas. Y nosotros culpamos a las personas o la situación. No, la fuente, la raíz es el chamuco.
No sé si ese es un nombre que les gusta, pero el diablo. El cucuy. No de la mañana, pero el cucuy. ¿Está conmigo? Y la iglesia no nos podemos dar el lujo de confundirnos así. Tenemos que saber que nuestro adversario, y es nuestro adversario, y tú tienes que saber que no puedes, no sé si esta es una palabra, pero no sé cómo decir, no puedes jugar, iba a decir juguetear, pero ya me lo inventé, juguetear o coquetear con el diablo. No puedes decir, ay, qué tan lejos, a ver, no me hizo nada. Y algunos coquetean con el pecado, ¿cierto? A ver qué tan cerca me le acerco, pero no caí. Y no puedes coquetear. Los muchachos me dicen, pastor, ¿qué tan lejos puedo ir sin pecar? Esa no es una buena pregunta. ¿Qué tanto puedo hacer, pastor, y todavía estar ahí bien? No, la Biblia dice que no debe haber ni siquiera un poquitito de deseo. Que nuestro deseo debe ser alejarnos lo más posible. Pero no, queremos coquetear. Esta no es una tranza, pastor, pero un pequeño engaño. No es una gran mentira, es una mentirita blanca. Dígame usted, ¿cuál es la diferencia entre una mentirita blanca, roja o azul? Es una mentira, ¿cierto? Pero nos gusta coquetear. ¿Qué tan lejos, papá? ¿Qué tan lejos? Ahí está bien. Y nos encanta hacer eso. Y yo quiero decirte en esta noche que no puedes coquetear porque Él no anda coqueteando contigo. Él te quiere matar, te quiere robar y te quiere destruir. Y en el momento que tú menos lo esperes, lo va a hacer. Nuestra postura debe ser la de vivir en santidad, de vivir cerca del Señor, de alejarnos del mal y de conquistar el reino. Porque hay veces que yo escucho a cristianos, aquí no. Cristianos preguntan las preguntas equivocadas. Y esa es la pregunta que hacen con más frecuencia que nunca. Pastor, ¿es pecado? Llena el blanco. Es pecado. Mira, si me estás haciendo esa pregunta es porque lo estás dudando y tú sabes. Y vienes para que yo te dé permiso de hacer lo que sabes que no debes hacer. Porque si de alguna manera yo te lo digo, va a ser, es que el pastor me lo dijo. ¿Cierto? Es pecado. Y te voy a decir esto y de una vez te lo voy a decir, no te voy a decir. Escucha la voz del Espíritu Santo, Él te va a decir. ¿Por qué? Porque tu corazón, tu espíritu da testimonio. Si esa cosa te está causando un desagrado, si tú sientes que es malo, pues entonces es pecado para ti. ¿Seguimos? Esto sucedió todo por la desobediencia del hombre en el huerto. Y las cosas hoy no tienen el orden que Dios intencionó. Hay enorme confusión. Hay una enorme confusión sexual. Tú pensarías que sería bien claro, hombre, mujer. Y el hecho de que lo digo, ya están todos pensando, ¿qué va a decir ahorita? Porque es un tema caliente en nuestro tiempo. ¿No es cierto?
Y todo el mundo está hablando de ese tema y a ver a qué lado me pongo y no sé qué pensar. Pero hay confusión. Cuando Jesús vino, Él comenzó a declarar: el reino de Dios ha llegado y está ahora disponible a ustedes. Algo que no estaba antes, ahora sí lo está. ¿Por qué? Porque llegó el Rey. Y cuando el Rey viene, viene su reinado también. Cuando el Rey viene, viene su dominio, viene su autoridad, viene su poder. Él ejerce con su poder, su dominio. Y cuando Él ejerce su poder, no hay fuerza opositora que pueda venir en contra de Él, porque Él es el Rey. Jesús dice que por causa del sacrificio en la cruz ya no estamos sujetos al dominio del diablo. Que ahora podemos ser libres en el nombre del Señor. Esas son buenas noticias. Ese es el Evangelio, y el Evangelio dice que ya no tienes que estar bajo el dominio del pecado, que puedes ser libre. Ese es el poder del Evangelio. Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Es el poder que desata al ser humano del vicio, que lo saca del lugar donde está atado y lo libera para hacer toda la expresión que Dios anticipó para él. ¿Está conmigo? Y eso es lo que el reino es. No estamos nosotros predicando una religión o una práctica o un set de actos religiosos. No, predicamos el reino, y el reino transforma, el reino cambia, el reino te libera. Si el Evangelio no hace eso, entonces estamos nosotros perdiendo nuestro tiempo. Si es solo cuestión de creencias, hay un montón de creencias. Pero nosotros vivimos en el poder del reino. Que el dominio del pecado fue destruido por Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora ya no puede Él. Ahora Él todavía tiene la autoridad de ejercerlo sobre la tierra. Pero Jesús nos ha dado la opción de no tener que estar bajo ese dominio. Somos libres en el nombre de Cristo, si lo quieres. Si lo quieres. Que ahora tú y yo tenemos una alternativa. Que ya no tenemos que vivir sujetos a esto. Y el diablo está cegando los ojos de la gente que no conoce a Dios para mantenerlos en la ignorancia de la libertad que tienen. Es como si tuvieras a un tío que te dejó una herencia de $10 millones. Por derecho es tuya la herencia, pero él se murió ya y no te quieren decir. Y estás viviendo en pobreza. Y no tienes con qué comer. Y sin embargo, a tu nombre está un documento que dice que tú eres acreedor de $10 millones. Y nunca los vas a accesar hasta que primero te quiten la venda de los ojos y conozcas la verdad. Y una vez que conoces la verdad, entonces puedes apropiarte de lo que es tuyo por derecho. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él firmó el documento. Ahí están los $10 millones, figurativamente hablando, porque alguno va a querer canjearlo mañana. Pero ahí está todo. A propósito, en el reino tenemos mucho más que esa cantidad de dinero. Es mucho más valioso que el oro y la plata. Ahí está en el Señor. Pero nunca podrás poseerlo hasta que primero no veas la luz. Hasta que primero no conozcas que tienes la opción, el reino de Dios. Y hay mucha gente el día de hoy que escucha al cristiano predicar, hablar y dice: yo no quiero eso, porque está pensando en lo contrario, está pensando en una religión, no está pensando en su herencia, en lo que Dios ha hecho por él. Pero cuando comienza a realizar esto, entonces viene y toma posesión de aquello que es por derecho nuestro, por la fe. Que ya no tenemos que estar atados al pecado y a obras de maldad. Y la razón es porque el Rey
o el Mesías ha llegado, diciendo sus pecados pueden ser perdonados. Y no solo fue manifestado su dominio con palabras, sino con poder. Un día vinieron a Jesús y Juan los había mandado y le preguntó: oye, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Y Jesús no le dio palabras diciéndole: claro, yo soy. Sí. No le dio una carta de recomendación, no le habló acerca de los motivos, no le dio explicaciones, no le escribió una tesis. Él le dijo: regresan y cuéntenle, díganle a Juan lo que está pasando. Y lo que está pasando es de que los ciegos ven, los cojos comienzan a caminar y los muertos resucitan. Eso es suficiente, esas son mis credenciales, porque el reino no viene solamente con palabras, viene con poder. Y cuando llega el reino de Dios, destruye las obras del diablo. Por eso cuando alguien es salvo, tú sabes que es salvo, porque el reino ahora es parte de su vida. No estamos hablando otra vez de una religión que voy a la iglesia, soy bonito, ahora ya me porto mejor, ando intentándolo. No, soy libre. Y la razón por la cual ya no peco no es porque soy buena gente, sino porque he sido liberado del pecado. Ya no es mi costumbre, ya no hago esto de esta manera. Ya soy libre en Cristo, soy otra criatura, soy distinto, he cambiado por dentro. Ya no tengo el mismo deseo que antes, ya no lo necesito. Ahora tengo otra necesidad, la necesidad de mi Padre, la necesidad del Espíritu Santo, la necesidad de estar en su presencia. Hay algo que ha cambiado en mí. O tú puedes engañar a la gente un par de días, pero la transformación es lo que identifica al creyente de verdad. Que tú has cambiado, que algo ha sucedido, que ya no practicas las cosas de antes porque ya no estás enviciado con esas cosas de antes. Y le puedes decir no al alcohol y no a las drogas. Y no porque tienes una camiseta que dice "Say no to drugs", sino porque el poder de Dios te ha transformado. Y eso es lo que buscamos cuando predicamos el Evangelio. Cuando hablamos de Cristo los domingos y comunicamos en formas creativas, lo que queremos es de que se les quiten las vendas y que el poder de Dios pueda ejercer algo en ellos, que sean transformados para siempre. Y entonces, en esa transformación serás libre. Serás libre para hacer todo lo que Dios intencionó y tu vida va a cambiar. Y va a cambiar tu matrimonio y va a cambiar tu familia. ¿Por qué? Porque tú cambiaste. Aleluya. Y a propósito es lo que quiere ver el mundo. No quieren ver un engañador, no quieren ver a alguien que está pretendiendo ser, no quieren ver a alguien que dice que es cristiano y vive como el mundo, porque si en verdad lo eres, tu vida va a ser evidencia de que has cambiado, que tú has sido transformado por el poder de Dios. Gloria a Dios. El poder de Jesús viene a manifestarse, el poder del reino, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos y a los endemoniados, en el nombre de Jesús. Les iba a decir mi filosofía de los demonios, pero se las digo después. La verdad es que tienes autoridad. No tienes que tenerle temor a eso. Le ordenas en nombre de Jesús. Y hay veces que la emoción de la persona está más involucrada que el mismo demonio, que lo que hace es decir: sal de ahí. Hey, ¿cómo te llamas? Juanito. Hey, ¿qué razón? Porque necesito que regrese para que él pueda ser libre. Porque mientras él le dé cabida, ese demonio lo va a tener atado. Él tiene que desear ser libre. Y yo puedo luchar con el demonio toda la noche, pero él va a ser libre cuando él decida que ya no quiere vivir así y que el poder de Dios actúa en él. El evangelio, el reino. Es el reino que lo libera. No soy yo, es el reino.
Es el poder del reino, porque el reino siempre viene con poder, porque el reino de Dios echa fuera la oscuridad y la luz de Cristo penetra. ¿La seguimos? Hubo una introducción del dominio de Dios dentro del desorden del hombre y las cosas comenzaron a ordenarse de nuevo. El reino de Dios no solo es una experiencia espiritual, sino una de gran poder para sujetar a las fuerzas de la oscuridad. Y ahora Jesús le dice a sus discípulos que lo que vieron en la vida de Jesús lo continúen haciendo bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Rey los ha empoderado para hacerlo. Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ahora id y haced discípulos. Vayan en mi autoridad, porque yo he tomado el reino. Yo soy el Rey y mi autoridad irá con ustedes y yo se las doy a ustedes. Tú no predicas en tu nombre, yo no predico en mi nombre, yo no tengo ese tipo de poder, pero Jesús sí lo tiene. Y predico con autoridad, no porque es mi autoridad, sino es la autoridad que ha sido impartida por Dios sobre mí y sobre ti. Porque recuerda que ahora las obras de Jesús las estamos haciendo nosotros como iglesia. Y no es cuestión de orgullo, es cuestión de conocimiento de lo que estamos haciendo, para que Satanás no tome ventaja de nosotros y nos haga creer, ¿tú quién eres? Yo no soy nadie, pero Cristo es todo. ¿Está conmigo? Está como los demonios, que este hombre quiso sacarlos. No era creyente, obviamente, y quería de alguna manera ejercer poder. Y el mismo espíritu le dice, espérate, a ti no te reconozco. Yo conozco a este y a aquel, pero a ti, ¿tú quién eres? Y yo creo que hay algo que sucede en la vida del creyente que queda marcado, porque cuando entras al reino eres libre y Satanás te reconoce. Y dice, a ti te conozco, porque reconozco tu autoridad. Hay algo acerca de ti que es diferente. Jesús ahora quiere expandir, quiere que su dominio se extienda por todo el mundo. Y Dios creó al hombre para dominar y para gobernar. Que lo que Dios comenzó con Adán ahora quiere hacerlo a través de su iglesia. Tú y yo, bajo la autoridad del soberano Dios, vamos a ejercer dominio sobre la tierra. El problema es de que este dominio no es el mismo dominio terrenal, y aquí es donde la confusión existe, porque el reino de Dios no es un reino terrenal, no es un reino natural. Es un reino que se mueve dentro de otro ámbito. Es otra cosa totalmente distinta a la que conocemos nosotros. Y el interés de Dios no es ejercer control político, sino más bien el cambiar vidas y corazones. Que el reino de Dios es cualquier lugar donde Dios ejerce su dominio, y el dominio de la tierra ocurre cuando cambia la vida de una persona. Si Dios tiene tu corazón, tendrá todas tus cosas. Dios quiere que el reino venga a la vida porque Él quiere que las personas puedan establecer una relación con Dios. Pero también quiere liberarlos de los poderes que los controlan y guían por el poder de su propio egoísmo y de su propia ignorancia. Dios quiere liberarnos por medio de la introducción del dominio de Dios, del reino de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer esto en nuestras vidas en forma práctica? Bueno, si usted me da unos minutos más, se lo voy a decir.
armados con el conocimiento que ya tenemos, queremos afinar nuestro entendimiento del reino. El reino de Dios es la forma en que las cosas deben hacerse en la tierra. Es la forma correcta en la cual las cosas deben hacerse. Es un gobierno, es una economía, es una fuerza, es un poder que el mundo no entiende. De hecho, los discípulos al principio, ellos tampoco lo entendían. Ellos pensaban que Jesús iba a ejercer su dominio y iba a liberarlos de la esclavitud, de la opresión de los romanos. Y cuando Jesús muere, ellos pensaban, nuestras esperanzas han quedado destruidas. Nosotros pensábamos, y mira nada más. Y estaban atemorizados porque ahora eran perseguidos por su fe y pensaban que les habían vendido o les habían dado gato por liebre. Y que de alguna manera Jesús los iba a liberar en una forma física, iba a establecer su reino y que iba a ser el próximo rey de Israel y que como rey iba a conquistar el mundo entero. Y Jesús no vino a hacer eso, por lo menos no en forma física. Y hay muchos que todavía esperan que esto suceda en una forma de gobierno. Jesús no vino a cambiar nuestros gobiernos nacionales. Él vino a cambiar el mundo y establecer el reino de Dios. Un reino que no tiene fronteras. Un reino que tiene mucho más poder que todas las naciones del mundo juntas. El reino es la forma en que las cosas suceden en una nueva dimensión por causa de la apertura que tenemos al haber recibido la salvación y por ser parte del reino de Dios. Jesús con regularidad les decía a sus discípulos y nos dice a nosotros también en Mateo 4:17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Él nos quiere recordar que este reino no es un reino natural. No es como los reinos del mundo, no tiene nada que ver con las economías terrenales o gobiernos nacionales. Es un poder, es una autoridad, es un reino que es mucho más poderoso que existe dentro de reinos terrenales. Y que aunque en la superficie nosotros conocemos cómo gobierna aquí la tierra un presidente, hay un reino dentro de este reino que es mucho más poderoso, que es el reino de Dios. Estamos pidiéndole a Él, cuando decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Lo que estamos diciéndole es de que le estamos pidiendo que Él anteponga las cosas que se han hecho en forma natural. Que vivimos en un ambiente, en una dimensión distinta. Y que nosotros a través de la oración podemos penetrar. Y esa oración y entrar dentro de esa dimensión puede afectar las cosas en lo natural, pero tiene su poder en dimensiones espirituales. Por eso declaramos con nuestras palabras en el nombre de Jesús. Y la persona natural dice, solo porque dijiste eso va a pasar algo. Es que no entienden la dimensión espiritual. Oramos creyendo que Dios va a hacer un milagro y la gente del mundo nos ve y nos dice, ¿tú crees que por decir esas palabras algo va a pasar? Y lo que no saben es de que estamos penetrando en el reino de las dimensiones del reino de Dios. Y dentro de estas dimensiones que son más reales que las naturales y que son más poderosas, las cosas se mueven y cambian a través de la oración. Porque entramos dentro de una dimensión distinta. Estamos en el reino. ¿Está conmigo todavía? Y estamos pidiendo no que Dios anule por completo, sino que se anteponga.
En otras palabras, que hay algo más importante que lo otro. Hay algo que tiene mayor importancia que lo natural o en el reino natural. Queremos que la autoridad y el poder de Dios puedan ejercerse. Si usted alguna vez ha aplicado para migración, hay un montón de papeles y procesamientos y qué sé yo, ¿cierto? ¿No sería bueno conocer al mero mero que firma? Y accesarlo y decirle nuestra situación y que él pueda decir, hecho. Eso quiere decir que has antepasado todo lo demás. No que no tenga importancia, sino que este es el que tiene la autoridad. Y porque tiene la autoridad, él puede firmar y con esa firma ya está. Y lo que hacemos en el reino espiritual es así, que para que Dios pueda decir, yo conozco al mero mero. Y cuando llego con él puede antepasar todos los demás procesos naturales y puede él en forma sobrenatural hacer algo que no puede suceder en forma natural. No es que no tengan importancia, no es que no tengan validez, pero lo que estamos declarando es de que el reino de Dios hay una autoridad mucho más alta que todos los procesos en la tierra. Que va en contra a veces aún de nuestro propio juicio natural. Y decimos, y esto no se va a poder. Pero en Cristo sí se puede. Esta enfermedad, este enfermo no sana. Bueno, ¿quién eres tú para decirlo? El mero mero puede decir sí se puede. Y él puede antepasar aquellas cosas que son naturales. Ese es el reino de Dios. Que Dios puede proveer en medio de situaciones donde no hay. Dios puede hacer que la harina y el aceite en la tinaja de la viuda nunca se acabe. Va más allá de lo natural. Es otro reino, es otra dimensión. Pero se manifiesta en lo externo, en nuestra vida. Y cuando decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, estamos diciendo, Señor, que tu autoridad se haga más allá de todo lo que yo pueda pensar o lo que el mundo pueda decir, que sea hecha tu voluntad. Porque tú eres el mero mero. Y si tú lo quieres, sucede. No sé si me doy a entender. Es decir, que hay una autoridad que tiene el poder de superar cualquier cosa en lo natural. Y por eso nos atrevemos a orar por la gente enferma. Oramos por la gente que ya ha sido desahuciada por la medicina. Porque creemos que hay un Dios cuya autoridad es superior a la medicina y a los diagnósticos naturales. Por eso oramos por situaciones que en lo natural dices es imposible, pero para Dios todo es posible. Porque hay otro reino, es otra dimensión. ¿Está conmigo? Y nosotros vivimos ahí. Y si a Dios le place sanarte, bien. Si le place no sanarte, te va a sanar en el cielo. De todas maneras vas a quedar sano. Si a Él no le plació, si tu tiempo se acabó aquí y a Dios le plació hacerlo, nosotros decimos gloria a Dios por ello. Dios sabe por qué lo hizo. Pero yo tengo que orar porque Dios me dice que tengo que orar. Y creer en esta nueva dimensión y dejarle a Dios los resultados. Yo no puedo condicionar si yo sigo en esa dimensión en base a los sucesos. Yo tengo que seguir adelante y seguir proclamando este evangelio del reino. Y la razón por la cual dice arrepiéntanse es porque arrepentimiento es un cambio en nuestra forma de pensar. Que para entender el reino de Dios tienes que pensar diferente. Tienes que cambiar la dimensión en la cual vivimos.
que para entender el reino tienes que modificar por completo tus pensamientos. En el reino de Dios, las cosas no son lógicas. Se perdieron un buen lugar para decir amén. En el reino de Dios dice que los primeros son últimos y los últimos primeros. En el reino de Dios dice que los que sirven son los mayores. Que la grandeza está en aquel que sirve, no en el que es servido. Va contrario a todo lo que el mundo piensa. El reino de Dios es diferente a la forma que nosotros pensamos. En el reino de Dios el que da recibe más. En el mundo natural es el que retiene, es el que tiene más. Pero en el reino de Dios no funciona así. Si quieres tener más, da más. El que siembra mucho, mucho recibe. El que lo retiene y se lo come no tiene nada después. Pero en el mundo te dicen, cómete lo que tienes. Aprovéchalo ahora. Ahora que estás joven, dale rienda suelta. En el reino de Dios dice, no, dale a Dios tu vida. Ríndele a Dios tus deseos. Entrégale a Dios todo tu corazón. Y en cambio Dios dice, yo voy a darte los deseos de tu corazón. Te voy a dar una vida mucho más fructífera que lo que jamás has pensado, soñado. Tendrás riquezas más allá de lo que tú jamás pensaste que tendrías. No me arrepiento de darle a Dios mi juventud. Desde que tengo 16 años he estado sirviendo a Dios. Ha sido un viaje glorioso, increíble, no perfecto, ni tampoco sin dolor, pero al final de cuentas, glorioso. Dios me ha dado más que lo que merezco. Y si hay algún joven aquí que dice, ¿valdrá la pena servir a Dios? Yo te digo, vale la pena servir a Dios. Porque si le das tu juventud al chamuco, te va a matar, te va a robar y te va a destruir. Pero si le inviertes en Dios, tendrás vida y vida en abundancia. Sí. He escuchado muchas veces que me dicen, ya cuando sea viejito, me voy a rendir a Cristo. Ahorita estoy joven, tengo pegue, soy guapo, soy bonita, tengo fuerzas, lo tengo todo por delante. Fuchi. Dale a Dios toda tu vida. Jesús dijo que en el reino de Dios el que pierde su vida la encuentra. En el mundo, aprovéchala ahorita que la tienes. Pero dice, no, el que la pierde la encuentra. Cuando te das a Él completamente. Ya voy a terminar. El mundo nos ha enseñado a pensar en cierta forma, pero el reino de Dios no funciona como el mundo. Tienes que cambiar, arrepiéntete. Eso es lo que arrepentimiento quiere decir, cambia tu forma de pensar. El reino es abrirte a la dirección del Espíritu Santo, en lugar que a tu propio entendimiento. El mundo te dice, usa el coco. El reino dice, usa el Espíritu. Aprende a ser guiado por Él. El reino es obedecer la palabra de Dios, aun cuando no es popular, aun cuando nadie la está siguiendo. Sigo la palabra de Dios. Hago lo que la palabra de Dios me dice. Hoy es muy fácil ignorar la palabra.
y tomar ciertas partes y dejar a otras por un lado. Quiero a Dios, pero y esto me gusta tanto. Y no obedecemos a Dios. Qué callados se pusieron ustedes. Es cierto. El reino es caminar en sumisión, someterte completamente a la voluntad de Dios y decirle sí cuando Él te dice algo. El reino es escuchar lo que Dios te está diciendo a través del Espíritu Santo. Porque hay veces que en lo natural yo quiero hacer ciertas cosas, pero el Espíritu te dice, no, haz esto otro. Y cuando obedeces a lo que el Espíritu te dice, tendrás un mejor resultado. Hay veces que no hace sentido en lo natural, pero recuerda que es otra forma de pensar. El reino es buscar las soluciones espirituales primero. El reino es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. El reino es orar todos los días, como Jesús nos enseñó. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en mi vida. No la mía, sino la tuya. Si vivimos en el reino, vamos a beneficiarnos de las bendiciones del reino también. Y veremos cosas extraordinarias suceder en nuestras vidas. Porque el reino viene con autoridad y viene con poder. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra que nos ilumina, nos guía, nos alimenta, nos saca de la ignorancia, nos lleva a soñar, a creer, nos impulsa hacia adelante. Nos introduce a una nueva dimensión, a una dimensión mucho más alta que la que nosotros pensamos. Y por eso, Señor, yo te pido hoy que nos ayudes a todos a comprender el reino y a proclamar el evangelio del reino todo el tiempo, en el nombre de Cristo. Si tú no conoces a Jesús, quiero hacer esta oración para que hoy lo conozcas, porque nunca comprenderás el reino de Dios hasta que primero no puedas reconocer que necesitas a Dios en tu vida. Él tiene esa herencia para ti, pero tú tienes que recibirla por fe. Yo te voy a invitar que hoy le abras tu corazón a Jesús. Si nunca lo has hecho, hazlo hoy. Repite esta oración conmigo, porque también esto es parte del reino. El confesar con nuestros labios nos abre paso a las dimensiones del reino de Dios. Y voy a pedir que todos me ayuden orando. Padre Celestial, me acerco a ti tal y como soy. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo en adelante quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.